Y nos quedamos en este tema. Lo abordamos con el analista político Maximiliano Sbarbi Osuna, con quien tomamos este contacto desde Buenos Aires, capital de Argentina. Maximiliano, gusto con establecer este contacto contigo. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, buenas noches. Bien, buenas noches para ti y concentrarnos en estas elecciones que llaman tanto la atención, quizá por lo que las precedió y también por lo que se espera para la nueva administración de Perú, después de un 2020 bastante convulso, hay que decirlo, por los cambios de presidente que hubo en el país. ¿Qué es lo esperable en esta jornada electoral? Porque hay que considerar, por ejemplo, que son dos posturas diametralmente distintas las que están en juego el día de mañana. Exactamente, Perú, a pesar de estar sufriendo la pandemia y una gran crisis económica, hace 4 años que está arrastrando una gran crisis política, democrática. Hubo 4 presidentes en los últimos 4 años y mañana se podría poner fin a este proceso de poca estabilidad política entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Recordemos que en este momento Perú está atravesando una campaña electoral inusual, porque todos los sectores de derecha se han unido a la candidata Keiko Fujimori para demonizar al hasta hace poco desconocido Pedro Castillo, el izquierdista, que viene de una zona rural, que es un sindicalista, no del sindicalismo tradicional, sino de un sindicalismo que tiene que ver con los docentes, más de zonas rurales, de zonas andinas. No es como el típico sindicalista que proviene de zonas urbanas. Para eso, para poder conseguir votos, Castillo se ha aliado con Verónica Mendoza, que era la principal referente de la centroizquierda peruana y que viene también de los sectores más urbanos y se la puede emparentar un poco ideológicamente con el Frente Amplio Uruguayo, quizás. Tiene que ver con el progresismo latinoamericano. Pero en este momento Perú está atravesando una campaña de demonización extrema, ya sea en las redes sociales, en la televisión, por las avenidas, carteles en contra del comunismo. Se creó este neologismo, digamos, este significante vacío de comunismo que nada tiene que ver con el comunismo tradicional, ya desaparecido hace 3 décadas, para demonizar a Castillo y relacionarlo con la confiscación de bienes para asustar a los trabajadores, asustar a la clase media y también a las clases bajas de que van a perder todo lo poco que tienen o lo que tengan y con eso tapar lo que es lo que representa Keiko Fujimori, que está en este momento, dijo que ella va a convocar a una demodura, es decir, un juego de palabras entre democracia y dictadura, muy peligroso que ella juegue con la palabra dictadura, dado que el padre, Alberto Fujimori, cuando fue presidente, cerró el Congreso el 5 de abril de 1992, entonces es muy peligroso que Fujimori pronuncie a ese juego de palabras. Por otro lado, también Keiko no solamente arrastra la sombra de la corrupción de su padre, sino que ella misma en las 2 elecciones presidenciales anteriores ha sido acusada y condenada por la justicia de haber recibido sobornos para la campaña presidencial por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht, que ha afectado a casi todos los países de América Latina, ¿no? Pero bueno, todos los sectores de derecha, inclusive al escritor enemigo de Alberto Fujimori, Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, el escritor, también cerró filas en torno a Keiko Fujimori. Por primera vez la apoya y no al candidato que tiene enfrente, como ha hecho en las elecciones pasadas. Por lo tanto, existe una gran demonización de Pedro Castillo, quien quizás su inexperiencia en política lo ha tenido que llevar a unirse a Verónica Mendoza y otros sectores de izquierda y progresistas para poder tener cuestiones más técnicas y más sólidas para poder gobernar en caso de que logre ganar. Ahora, en este mismo contexto y bajo los argumentos que me estás entregando, ¿cuál es el principal desafío quizá, desde tu punto de vista, de la nueva administración, independiente de quién vaya a asumirla, sea presidente o presidenta? Esto considerando, por ejemplo, ya tú también señalabas, crisis política, crisis sanitaria, contexto nacional de la economía que obviamente ha estado bastante dañado. ¿Cuáles son tal vez los pilares que vamos a tener que pensar en que se cumplan en la nueva administración?
Bueno, el presidente que asuma, que gane mañana las elecciones, no va a tener Congreso de su lado. Ya las elecciones legislativas ya sucedieron hace más de un mes y va a estar muy dividido el Congreso, por lo tanto no va a tener fácil cualquier medida que tome, va a tener que negociar. Eso es la democracia también, ¿no? En eso consiste. Y por otro lado, la principal medida va a ser reducir la pandemia, los efectos de la pandemia, los efectos sanitarios y económicos. Recordemos que Perú en este momento es el país con la cifra más alta del mundo de letalidad del virus. Son 500 muertos cada 100.000 habitantes, por lo tanto ese es el principal desafío. Segundo lugar, reconstituir la economía, que este año va a caer varios puntos el PBI, se calcula que va a ser muy duro, y también Perú ha tenido la característica de que los últimos 15 años, los últimos 20 años, Perú ha tenido cifras macroeconómicas muy buenas económicas, pese que los últimos años no fueron tan buenas, pero ha tenido una década muy, muy importante gracias al extractivismo minero, gracias a la venta del petróleo, bueno, gracias a sus recursos, pero no ha sido bien distribuido. Ese es lo que ha causado el neoliberalismo en Perú, y que Castillo propone una redistribución de la riqueza, una mayor equidad, a lo que no se está dando en Perú. Por lo tanto, esos son los principales desafíos del presidente, y también lo que decía antes, que la democracia se consolide ante esta crisis política que ya lleva casi 4 años. Y por último, en un país donde existen 8 bases de Estados Unidos manejadas por la DEA, ¿no?, por la agencia antidrogas norteamericana, es muy difícil que un gobierno de izquierda logre establecerse, o que logre gobernar, que quizás llegue al poder, pero que logre gobernar con esta amenaza militar norteamericana ya presente desde hace varios años, supuestamente combatiendo al narcotráfico. Es muy condicionante tener fuerzas extranjeras norteamericanas en el país. Y la gente, los votantes, bueno, existe un voto antifujimorista, anticorrupción muy grande, un rechazo al fujimorismo, pero esta campaña de la que hablaba, de demonización del comunismo o de la izquierda, también pesa mucho por los argumentos que se dieron anticonfiscatorios. Por lo tanto, si Castillo llega a ganar, va a ser muy difícil, y Keiko Fujimori tampoco va a tenerlo tan fácil, por lo que decía yo, que el Congreso no va a tener la mayoría en el Congreso y va a tener que negociar. Perfecto. Pero los principales puntos son la pandemia, la crisis económica y resolver la cuestión política y democrática, y estabilizar al país, que su democracia sea más consolidada, más estable y más creíble. Por sobre todo. Son 25 millones de peruanos los que están convocados a las urnas este domingo, y vamos a estar pendientes también del desarrollo de este balotaje en el Perú. Muchísimas gracias, Maximiliano Sbarni Osuna, por el análisis a estas horas.